Buenas tardes, Londres. Pues bien, hoy nos toca hablar un poquito de John. Primeramente voy a hablar acerca de la ética de Locke, para luego utilizar los conceptos que vamos a mencionar para hablar de la política o de las reflexiones sobre la sociedad. Bien, primero deberíamos abarcar el concepto de empirismo ético. La manera de reflexionar sobre la moralidad de las acciones tiene que ver con lo que es constatable empíricamente, con una práctica, con unas observaciones, con algo que puede constatarse empíricamente. En principio, entonces, quedan descartados los conceptos éticos que sean relativos, pues, por ejemplo, a la religión, a la metafísica o al racionalismo. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues esto significa entender que la ética se descubre a través de una cierta práctica, de una cierta experimentación. Es algo así como lo que diríamos de una ley natural de la física, ¿no? La ley natural de la física, por ejemplo, la ley de la gravedad, es un comportamiento que rige el mundo físico y que descubrimos a través de una serie de experimentaciones científicas. Entonces luego nosotros formulamos la ley de la gravedad a nivel, digamos, ya más físico-matemático, para intentar describir el comportamiento de los cuerpos físicos. Pero nosotros no descubrimos la gravedad a través, por ejemplo, de la reflexión abstracta ni de una revelación divina. Otro tema aparte sería decir si el empirismo ético deja por completo, por descartado, una metafísica, pero bueno, eso está más allá del propósito de este vídeo. Un concepto clave aquí entonces es la ley natural. La ley natural de Locke es, digamos, abarca tres principios, pero es la ley moral que nosotros a través de la experimentación empírica revelamos, descubrimos. Esa ley natural es la que define la moralidad de las acciones. Es el criterio supremo para considerar si las acciones son buenas o malas. El bien y el mal consiste en la conformidad o no de las acciones humanas con tal ley. Conformidad o no que produce placer o dolor. Las conclusiones son empíricas pero universales. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que tengamos que descubrirlo por nosotros mismos, por decirlo así, como colectivo social o como individuos, no significa que sea una cosa individual, no significa que sea una ética construida a partir de la experiencia singular, significa que es revelar una naturaleza de las cosas. Entonces, la ley de la gravedad en realidad no es una ley arbitraria que nosotros hemos inventado para describir el mundo. La ley de la gravedad se supone que debe ser la manera en que el universo realmente se comporta y nosotros formulamos una teoría para intentar explicarla, para intentar describirla con la máxima precisión posible. También habla de la ley civil y costumbres concretos de cada sociedad, donde encontramos concreciones históricas de esta ley natural. En fin, si de lo que hablaremos más adelante de los estados civiles, en un estado civil existe una ley civil, que es una ley escrita por el ser humano, y están más o menos bien hechas, están más o menos acorde a la ley natural, no significa que entonces sean exactamente una descripción de la ley natural, son concreciones, digamos, históricas, con contextos sociales, culturales específicos del momento, de la época y del lugar, que pretenden, bueno, describir o pautar una manera de comportarse en una sociedad dada que sea respetuosa y que sea acorde y en defensa de la ley natural. Bien, ya adentrándonos, digamos, más en el aspecto político, el primer concepto del que quiero hablar es el estado natural. El estado natural es el estado, digamos, en el que el ser humano, tanto históricamente como digamos, singularmente, se encuentra por naturaleza. Y cuando decimos por naturaleza, decimos, en términos de Locke, antes del pacto. Antes de, digamos, que el individuo acepte formar parte de una sociedad concreta, una sociedad civil, se encuentra en estado natural. En estado natural, el hombre está sometido a la ley natural. El hombre debe comportarse de acuerdo a la ley natural. El hombre, sin embargo, singularmente es capaz de violar la ley natural, pero es la ley natural la que rige nuestros actos y la que permite, digamos, la que rige también cuáles serán las consecuencias negativas de cualquiera que la infrinja.
Este estado natural es la condición en que se encuentra el hombre como producto de la naturaleza, antes de cualquier aportación de orden cultural. Regido por la ley moral natural, la ley de la naturaleza, la ley natural, como queráis, descubierta por la razón humana. La razón humana es la que llega, a través de experimentación empírica, a descubrir la ley natural. Los seres humanos viven juntos y disfrutan del derecho a la vida, la libertad y la posesión de sus bienes, que son esos tres derechos anteriores al Estado. Estos tres derechos, en realidad, constituyen básicamente la ley natural. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la posesión de los bienes. O sea, al derecho a la propiedad privada. La ley natural establece que un individuo, en condiciones normales, por naturaleza, y sin que ningún individuo transgreda la ley natural, tiene derecho a la vida, tiene derecho a ser libre y tiene derecho a la propiedad privada. Todos los hombres se encuentran naturalmente en tal estado y permanecen hasta que, por propio asentimiento, se convierten en miembros de una sociedad política. Locke supone que el estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad e igualdad, donde gobierna la razón o la ley natural, y que impone al hombre a preservar su vida, la libertad y sus bienes, donde todos los hombres tienen derecho a ejecutar esta ley natural, juzgando y castigando a los demás. Esta ley, que es la razón, enseña a todo el género humano que, siendo todos iguales e independientes, ninguno no debe atentar contra la vida, la salud, ni la libertad, ni las posesiones de otro. En el estado natural, cada individuo tiene derecho a castigar como crea conveniente a quien incumpla la ley natural, cosa que genera inseguridad. No todos son iguales aplicando castigo. La vida social tiene la posibilidad de eliminar esta inseguridad si los individuos renuncian a este derecho. Bien, este es un concepto clave. Si bien la ley natural establece tres cosas que son nuestros derechos, también establece lo siguiente. Hay un momento en el que una persona va a transgredir estos derechos de otra persona. Cuando eso sucede, la ley establece, digamos, un cuarto principio, que es el del castigo. El del castigo dice que cualquier individuo tiene derecho a aplicar el castigo que considere oportuno para una persona que transgrede uno de los tres principios de la ley natural. Esto es, por ejemplo, un individuo roba a otro y está transgrediendo la ley del derecho a la propiedad privada de otro individuo. Bien, un tercer individuo podría sentirse en una posición adecuada para juzgar y castigar en esa transgresión y aplicar un castigo. Bien, no solo ese individuo, por ser conocedor de esa transgresión, está en el derecho de aplicar un castigo, sino que además está en el derecho de aplicar el castigo que él considere oportuno. Eso significa que podría robar de nuevo aquello que ha sido robado, podría castigar físicamente al ladrón o incluso podría quitarle la vida. Nosotros podemos pensar, bueno, quitarle la vida no es proporcional. Y Locke incluso seguramente estaría de acuerdo con esto. Pero el asunto es el siguiente. Cuando uno transgrede la ley natural, cuando uno transgrede uno de los derechos básicos, o sea, Locke se está poniendo de parte de la víctima tiene derecho a una reparación. Dado que, bueno, dadas las enormes dificultades de poder deshacer lo hecho, en la aplicación del castigo siempre está, digamos, de parte de la víctima. En fin, esta situación que nos presenta el estado de naturaleza, en el que cualquier persona puede aplicar un castigo que considere oportuno en cualquier momento a cualquier transgresor de la ley, genera inseguridad. ¿Por qué? Porque genera una cierta inquietud el hecho de tener miedo a que otra persona pueda juzgarte y castigarte como considere oportuno, cuando además las personas somos diferentes y algunos van a ser capaces de aplicar castigos muy desproporcionados, digamos, al delito cometido. Esa inseguridad lo que conduce es al peligro de las represalias, de la venganza, de que una persona, al considerar injusto un castigo, desea vengarse de ese castigo que ha sido impuesto y a la vez transgredir nuevamente la ley natural y así sucesivamente en un círculo vicioso de violencia e injusticia
que se convierte en lo que Locke llama el estado de guerra. A causa de la fragilidad de los hombres, el derecho de hacer justicia por cuenta propia puede derivar fácilmente en un estado de guerra, porque se hará con el poder absoluto que tiene cada individuo propio del estado de naturaleza. La inseguridad lo que conduce es hacia el pacto, de lo que hablaremos después, a convivir en sociedad. El pacto social sería un acuerdo que cada uno establece con el resto para unirse y actuar como un solo cuerpo y constituir así un estado diferencial. No puede faltar el derecho a apelación, sin el cual haría esclavos y no ciudadanos. El resultado no es un poder absoluto, es un poder que en definitiva reside en el pueblo, que por mutuo acuerdo pone el ejercicio de su libertad en manos de la mayoría. Esto tiene varias implicaciones. El pacto social lo que representa es una especie de acuerdo tácito, de acuerdo implícito, en el que los seres humanos, puede ser implícito o puede ser muy explícito, a través, por ejemplo, de lo que simbólicamente podría representar una constitución. En el que un colectivo de seres humanos, unánimemente, y es importante decir unánimemente, porque no es un acuerdo de la mayoría, es un acuerdo del todos, porque cualquier individuo que no esté de acuerdo sencillamente no forma parte de ese pacto social, un colectivo unánimemente constituye una sociedad civil. Una sociedad civil no es otra cosa que lo que llamamos un Estado. Y un Estado es, desde este punto de vista, la manera en que el ser humano pasa del estado natural al estado civil. ¿En qué manera es eso? A través del pacto social. Y el pacto social lo que consiste es, digamos, en decir una serie de leyes civiles que van a regir el comportamiento en ese estado civil. Esas leyes civiles van a decir, entre otras cosas, dónde recae el poder, que en el estado natural recaía en todos los individuos, digamos, por igual. En el estado civil, no. Y eso está regulado a través de las leyes civiles. Ese poder que va a recaer sobre unas ciertas personas y no sobre todos, no puede ser un poder absoluto. No puede recaer sobre un solo individuo. Ese poder no puede ser un poder absoluto. Aquí Locke muestra su oposición al absolutismo. No puede ser un poder absoluto y no puede ser una monarquía, no puede recaer sobre un solo individuo. En fin, el origen de esta tendencia del paso entre el estado de naturaleza y el estado civil es básicamente la inseguridad. La inseguridad que genera el estado de naturaleza cuando los individuos pueden optar por aplicar el castigo que consideren oportuno. Pero además también es cierto, reconocerá Locke, que en el estado de naturaleza tenemos una serie de 3 derechos, ¿no? Y un cuarto derecho, que es el de aplicar castigos para cuando se trate de un derecho, que el Estado civil lo que pretende también es precisamente garantizar o facilitar que todos los individuos pertenecientes a ese Estado civil puedan gozar de esos derechos y a la vez dificulta que se genere esa inseguridad a la hora de aplicar castigos. ¿Cómo hace eso? Es más sencillo de lo que parece. Los individuos en el estado natural tienen el derecho a la libertad. La libertad en términos bastante absolutos, a menos que entre en conflicto con la libertad de otro individuo. En el caso de la sociedad civil, la libertad sigue siendo clave. Si no entendiéramos la libertad, entonces, como dice Locke, ya no serían ciudadanos los miembros del estado civil, sino que serían esclavos. Y un pacto social que viola de lleno uno de los principios de la ley natural es un pacto social completamente ilícito, completamente ilegítimo, que no debería jamás haberse firmado, y si se ha firmado incluso queda ilegitimado por ese hecho. Pero en fin, en cualquier caso, cuando se pasa al estado civil, el ser humano, el individuo, está renunciando a una cierta libertad cuando renuncia a su derecho a aplicar castigos. Eso es básico para constituir un estado civil, que los individuos singularmente renuncien a aplicar los castigos que consideren oportunos. El individuo, esto tiene varias implicaciones, el individuo que pertenece a un estado civil pero no ha renunciado a aplicar los castigos que él considera oportuno, en realidad no pertenece a ese estado civil. Lo que pasa es que convive con personas que sí pertenecen a ese estado civil. Esa persona no ha, digamos, firmado el pacto. Por lo tanto, no tiene ni las obligaciones ni los derechos de las personas que pertenecen a ese estado civil. Por otro lado, no solo renunciamos a una parte de nuestra libertad individual para asegurar, digamos, para dificultar que se genere esa situación de inseguridad, sino que también las leyes civiles lo que van a hacer es proteger de una manera mejor y más eficiente
los otros derechos que son pues la libertad y la vida. Sobre el derecho a la propiedad. El ser humano necesita bienes materiales que Dios ha puesto en su disposición. Con el trabajo hace propias las cosas materiales. Si bien el agua de la fuente es de todos, nadie pone en duda que el agua del jarrón es de quien la va a buscar. No se pueden acumular propiedades sin límites, presupone un estado de cosas en que hay tierra para todos. Locke no está diciendo que ya por naturaleza todos los territorios pertenecen a algún individuo que es el propietario, por ejemplo, o todos los bienes materiales, por ejemplo. Está diciendo que si bien una fuente de agua natural, un manantial, para seguir una analogía, no es de la propiedad de ningún ser humano, sí que es cierto que cuando un ser humano se toma la molestia de ir a buscar agua a un pozo y la trae al poblado, ese agua es suya. Y solo suya porque él, a través de su trabajo individual, es quien ha conseguido traer ese agua. En el estado natural, el ser humano está sometido a fuertes necesidades que lo impulsan a vivir en sociedad. Para preservar mejor la libertad y los derechos, especialmente para proteger la libertad individual, el ser humano pasa al estado civil. Pasar al estado civil requiere el consentimiento de los seres humanos que participan. Son libres, iguales e independientes por naturaleza. La sociedad necesita la renuncia de algunos de estos derechos, consentimiento que se lleva a término con el pacto social. Es una renuncia limitada. ¿Qué quiere decir? Si no es limitada, si no implica, si es ilimitada, si es una renuncia limitada e implica renunciar al derecho a la vida, al derecho a la libertad en términos bastante estrictos, o al derecho a la propiedad privada, ese pacto social queda ilegitimado ipso facto. Es una renuncia limitada ya que no se convierte el individuo en sirviente. La renuncia llega únicamente a lo que es necesario para el mejor goce de los derechos. La renuncia se centra en el poder legislativo y judicial, es decir, el castigo que se podría aplicar a quien infringe la ley natural. El derecho a elaborar las leyes necesarias para organizar la vida en sociedad y resolver conflictos se deja en manos de la mayoría. Locke, por otro lado, como ya hemos dicho, ataca a la monarquía absoluta, que no representa derechos naturales del individuo. No es conveniente que las mismas personas que hacen las leyes las ejecuten, ya que podrían adaptárselas a sus conveniencias y no al bien común. Propone la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y un tercer poder que él llama federativo. El federativo tiene que ver con la relación con otros estados, hacer la guerra, firmar tratados y alianzas. Suele estar en manos del ejecutivo. El poder supremo es el legislativo, pero no es absoluto. El pueblo ha delegado y puede anular con una rebelión justificada delante de una actuación arbitraria de un poder tiránico. El poder legislativo tiene que gobernar buscando el bien del pueblo. En fin, cuando el poder legislativo, el poder en general, que está constituido a través del Estado civil, del pacto social, no está actuando a favor del bien del pueblo, sino incluso en su contra, cuando está actuando en contra del pacto social, cuando está violando el pacto social o cuando el pacto social lo que hace es violar los derechos de los individuos, entonces todo queda absolutamente injustificado. Cuando el poder está injustificado, la rebelión está justificada. Y la rebelión funciona de una manera parecida al principio del castigo en la ley natural. El pueblo que se rebela tiene el derecho a aplicar el castigo que considera oportuno, incluso a utilizar la violencia contra el poder. La política no puede tener otro fundamento que el consentimiento del pueblo. El Estado, la sociedad, el poder civil y político no tienen otra finalidad y no los justifican nada más que el bienestar del pueblo.